de Cristo y de su amor. El tema de hoy. Ahí tenéis una ilustración llamativa, ¿sí? Me gustaría que tratéis de remontaros un poquitito en el tiempo. Vamos al 16 de julio del año 1212. Tres reyes de la península ibérica, Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, enfrentan al ejército más grande de árabes que se había reunido desde la invasión en el año 700 y poco, cuando finalmente cayó el reino visigodo. Están en lo que actualmente es la provincia de Jaén, en un lugar que se llama Las Navas de Tolosa. Estamos hablando de miles y miles de hombres. El bando cristiano no era tan grande, era mucho más grande el bando musulmán. Había costado que los reyes se coordinen entre ellos en algún momento, no se ponían de acuerdo por esto de quién iba a dirigir o quién no iba a dirigir. Finalmente se pusieron de acuerdo y aquel día, el 12 de julio de 1212, se dio la famosa batalla de las Navas de Tolosa. Esta batalla marcó completamente un antes y un después en la historia de la península ibérica, porque la derrota que infligieron al ejército islámico musulmán fue tan grande que a partir de ese momento el califato de Córdoba no se pudo recuperar nunca más. Empezaría luego el famoso periodo de los reinos de taifas hasta la caída definitiva de estos reinos en el año 1492, con la culminación de lo que se conoce como el proceso de la Reconquista. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque en un momento en que la batalla estaba un poco comprometida, en un momento en que la batalla estaba un poco compleja, hay una carga de caballería dirigida por el rey de Navarra, Sancho VII de Navarra, que tenía una peculiaridad. Hasta donde se sabe ha sido el rey, el monarca más alto de la historia. Los análisis antropométricos que se hicieron a su osamenta, que reposa en Aragón, nos dan que puede haber medido entre 2 metros con 22, 23 centímetros o 2 metros con 31, 32 centímetros. O sea, el hombre era imponente, era alto realmente, incluso para la época, pues estamos hablando en una época que no era tan alto. Y creo que penséis por un momento, yo os conté que en aquella época, en la Edad Media, no era tan alta la gente, que la armadura de Carlomagno era bastante pequeña. Así que para aquella época, Sancho, que hoy podría haber sido un gran jugador de la NBA, realmente por la altura, era realmente un cíclope, era un gigante. Y debe haber sido impactante verlo con toda su armadura y en la carga con todos los otros caballeros que lo acompañaban en la carga, lanzarse al centro del campo de batalla para definir aquella batalla finalmente que dio la victoria a los cristianos frente a los musulmanes. Sancho de Navarra fue conocido como rey gigante, pero él fue gigante no solo en la estatura, sino porque realmente la forma de gobernar, las leyes, la disposición de él, la relación con el pueblo, etcétera, hicieron de él uno de los reyes más significativos de la historia de Navarra y dentro de la historia de Navarra de la historia de España. ¿Por qué les pongo la figura de Sancho de Navarra? Porque si hay algo que caracterizó a Sancho es que era un hombre profundamente creyente, era un hombre creyente, era un hombre practicante, pero como todos los que vivieron durante la Edad Media tenían un problema, y era el problema de la culpa. El problema de la culpa es que lamentablemente empequeñece la imagen que tenemos los seres humanos de nosotros mismos. O sea, nosotros podemos ser gigantes, pero vernos como enanos. Y eso se genera normalmente por el dilema de la culpa. Quiero comentaros algo que vivió un personaje que os es familiar. Estoy hablando de Martín Lutero. Martín Lutero nace en el seno de una familia burguesa, no rica, pero sí acomodada. El padre había sido un hombre que trabajó en las minas de la zona de Sajonia, él era sajón,
y bueno, había hecho una pequeña fortuna que le había permitido darle a su familia un buen pasar y quería que su hijo pues tuviera una vida todavía mejor, así que lo envía a estudiar leyes a Herford para que sea un abogado. Y Lutero va a estudiar leyes a Herford. En un momento, en uno de los viajes que él tiene, experimenta una situación compleja, es otra época, volvía caminando de Herford a la aldea donde ellos vivían. Hay una tormenta tremenda y de pronto un rayo cae al lado de él y en medio de la lluvia, con los rayos que caían, con los truenos que asomaban, él le dice a Dios, si tú me salvas de esta tormenta, voy a consagrar mi vida enteramente a ti. Bueno, la tormenta como toda cesó, porque siempre que llovió paró. Pero una vez que paró, Lutero ya tenía un problema, ya había hecho un pacto con Dios. El hombre medieval vivía con un concepto que hoy no entendemos del todo nosotros, o la mayoría de la sociedad. Ellos vivían con el pedes in terra accidera visu, los pies en la tierra pero la mirada constantemente en el cielo, siempre miraban hacia arriba. Incluso la arquitectura estaba hecha para que miraran hacia arriba. Por eso podéis ver las iglesias góticas que tienen esas grandes agujas que apuntan al cielo, porque la idea es que el ser humano mire arriba, los pies en la tierra, pero la mirada tenía que estar puesta en el cielo. Y Lutero, que había aprendido a mirar al cielo, había aprendido a creer en Dios, como creían los hombres medievales, finalmente dice, pues Dios me salvó, voy a tener que cumplir mi pacto con Dios. Y vuelve a su casa y habla con su padre y le dice, papá, no voy a ser abogado, voy a ser monje. Para el padre fue una decepción tremenda. Yo cuando dije a mi padre que iba a estudiar teología fue una tremenda decepción también, no sé si fue la misma que tuvo el padre Lutero, pero fue una decepción y algo que no me lo perdonó el resto de la vida, ¿no? Pero a veces nuestros hijos siguen caminos que nosotros pues no hubiéramos elegido. Nosotros a veces tenemos nuestros planes, nuestras ilusiones, o incluso a veces queremos reproducir en la vida de ellos cosas que nosotros hubiéramos querido ser, pero no fuimos y queremos que ellos sean, ¿no? Pero bueno, ellos deciden. Y en el caso de Lutero tomó esa decisión y él decide entrar al monasterio de los agustinos de Herford. En el monasterio de los agustinos de Herford va a vivir como todo monje. Y como monje va a aprender la teología escolástica de su época. La teología escolástica de la época de Lutero era una teología centrada en la grandeza de Dios y en la pequeñez del ser humano, pero con una gran falencia, que yo creo que es el gran problema de toda esta teología que se gesta a partir de la caída de Roma, la teología medieval, y es la visión de Dios que se le transmite a las personas. La visión de Dios es la de un Dios severo, castigador, rencoroso, un Dios que no tiene misericordia en realidad. Necesitamos a alguien que le recuerde a Dios que tiene que perdonar, por eso la mariología surge de una forma tan marcada durante la Edad Media, porque ¿quién como una madre para entender y para amar a un hijo, no? Entonces, pues ya que Dios no era tan misericordioso como quisiéramos, pues había que ir a la Madre de Dios para que ella en su misericordia intercediera por nosotros y pudiéramos encontrar el perdón. Alfonso María de Ligorio, un teólogo medieval también, conocido como San Alfonso María de Ligorio, en un momento llega a escribir que hay dos escaleras para llegar al cielo, dice él, ¿no? Una de esas escaleras te llevaba a Jesús, la otra escalera te llevaba a María. Cuando tú subías por la escalera que te llevaba a Jesús, con tus pecados encontrabas el rostro severo de Jesús, molesto por el pecado, enojado por el pecado, y frente a esa imagen te asustabas, bajabas, pero cuando subías por la otra escalera te encontrabas con el rostro bondadoso, cariñoso, amante y comprensivo de María como toda madre, y le pedías que interceda por ti. Entonces la intercesión de ella ante Jesús hacía que tú puedas ser perdonado. Pero en todo caso Dios era un justiciero. Dios existía siempre justicia. Y de alguna manera los pecados que uno cometía o en las propias tendencias o deseos que uno tenía, había que remitirlos de alguna forma, porque se sobredimensionaba constantemente la culpabilidad del ser humano. Y la mejor manera de enfrentar la culpabilidad, ese sentimiento de culpa y de indignidad que produce la culpa, era flagelando el cuerpo. De ahí surgen todos estos métodos de autoflagelación para luchar contra la culpa, luchar contra los apetitos de la carne. Pero Lutero nota que por más ayunos y flagelaciones y maltrato que hacía su cuerpo, se seguía sintiendo indigno, se seguía sintiendo ruin, se seguía sintiendo culpable y seguía teniendo algo que acompaña constantemente a la culpa. Un concepto sin valor de sí mismo.
Porque el gran dilema de la culpa es que te desvaloriza. La culpa te hace sentir que tú no sirves para nada. La culpa te hace sentir que tú no vales absolutamente para nada. Y quiero que penséis por un momento que cuando, desde un punto de vista bíblico, teológico, Dios, por medio del Espíritu Santo, te convence de que tú has cometido un error, la Biblia magistralmente dice que Dios lo hace para vida, ¿sí? Nunca para que tú te destruyas, nunca para que tú te sientas mal. Si la culpa te produce indignidad, si la culpa te produce sensación de bajeza, si la culpa te produce una baja autoestima, si la culpa te produce una desvalorización de ti mismo, ten por seguro que esa culpa se origina en algún trauma de tu inconsciente, pero no en la obra que Dios está queriendo hacer en tu vida. Porque Dios nos lleva a reconocer nuestros errores, pero para ayudarnos a potenciarnos, a superar esos errores, o tomando la declaración de Juan, para deshacer lo que el enemigo de Dios ha hecho en nosotros. ¿Se acuerdan? El sábado por la mañana hablaba de que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios sobre nos convence de pecado, entonces lo hace, pero para que nosotros vayamos a Jesús, aceptemos su perdón, disfrutemos de ese perdón y podamos encontrar una nueva creación a los pies de Jesús. Pero cuando nosotros experimentamos una desvalorización de nosotros mismos, un sentimiento de indignidad, un sentimiento de bajeza, de impotencia, ese tipo de culpabilidad no es constructiva, ese tipo de culpabilidad es una culpabilidad destructiva, porque hace que nosotros nos veamos de una manera equivocada. Todos los ejercicios espirituales que este hombre hizo no le quitaron la culpa ni el sentimiento de baja autoestima. Todas las cosas de las que se privó, el maltrato que le dio a su cuerpo, todas las vigilias, todos los ayunos, todo lo que él hizo, no le quitó el sentimiento de indignidad que él tenía. Él se seguía sintiendo miserable, se seguía sintiendo ruin, se seguía sintiendo bajo, se seguía sintiendo sin valor, porque se sentía constantemente culpable e indigno. Hasta que en su vida ocurren un par de cosas. Y una de las cosas que ocurren en la vida de él es que él tiene un encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ejercer en la Biblia de Lutero un cambio existencial impresionante. Habéis escuchado muchas veces que se dice que la Biblia estaba encadenada en los conventos. Esto es una realidad, pero a veces no terminamos de decir que estaba encadenada porque independientemente de que estaba en una lengua que la mayoría de la gente no leía y más del 80% de las personas no sabían leer, y menos en una lengua que era prácticamente una lengua muerta como el latín o el griego, las Biblias eran tremendamente caras. Entonces, cuando alguna biblioteca o algún convento tenía una Biblia, pues la custodiaba celosamente, porque hacer Biblia era muy caro, se hacían manualmente, ¿no? Y Lutero estudia teología y sorprendentemente incluso llega a sacar un doctorado en teología. Pero Lutero no había abordado directamente la Escritura. Había estudiado comentarios, había estudiado todo lo que decía el magisterio de la Iglesia, había estudiado todo lo que los padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia hasta ese momento enseñaban, pero no había tenido una relación directa, persona íntima con la Escritura. Cuando él encuentra la Escritura, él empieza a leer la Escritura. Y hay dos libros que van a cambiar completamente la vida de Lutero. El libro de Salmos y la Carta a los Romanos. En el libro de Salmos, Lutero se va a encontrar con el Mesías. Se va a encontrar con el Mesías de una forma que no lo había visto. Va a comprender la obra del Mesías de una forma que no lo había comprendido hasta ese momento, pero no llega a entender completamente la dinámica de la salvación hasta que él lee la carta a los romanos. Y cuando él lee la carta a los romanos, entiende que si bien la paga del pecado era muerte, la vida eterna solamente la podía recibir en Cristo Jesús. Y él comprende que todos esos esfuerzos que él hacía para sentirse digno, para sentirse que no era culpable, nunca le habían servido para nada. Que ya se podía dar decenas de latigazos, dormir en un suelo frío, ayunar y hacer cualquier cosa, pero nada le había quitado el sentimiento de culpabilidad y de indignidad. Y de pronto él descubre que Cristo es el que trae la vida eterna. Y cuando él comprende lo que la Escritura dice, comprende realmente que la vida se vive desde la fe, se vive desde la conexión con ese Dios que en su amor envió a su Hijo a salvarnos, la vida de él cambia.
Él dice que cuando entendió la carta a los romanos, los portales del paraíso se le abrieron, porque de pronto empezó a tener una dimensión nueva del carácter de Dios. Dejó de ver a Dios como un tirano justiciero, dejó de ver a Dios como un guerrero vengativo y rencoroso para empezar a verlo como un padre amante, que tenía un amor tan grande que había entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este descubrimiento de lo que era el carácter auténtico de Dios y de lo que era la forma auténtica a través de la cual se puede encontrar el perdón, la redención y la paz interior, cambia completamente la vida de este hombre. Porque si hay algo que lamentablemente ha pasado es que el verdadero carácter de Dios había sido desvirtuado a través de siglos de tradiciones. Los siglos de tradiciones y de interpretaciones humanas de la revelación llevaron a presentar a Dios como alguien ávido de justicia, pero de justicia retributiva, de esta justicia en el sentido forense del derecho latino, de esta justicia que era castigar al culpable y absolver al inocente. Y por lo tanto las personas no sabían cómo llegar a ser inocentes y se sentían constantemente culpables. Este Dios recordaba tanto las culpas que si tú a lo largo de tu vida no habías dejado de ser completamente culpable, entiéndase completamente santo, te ibas directamente a un lugar que se llama el infierno. Pero si eras un poco bueno, pero no todo lo bueno que tendrías que haber llegado a ser, te ibas a un lugar que se llamaba el purgatorio, que no dejaba de ser finalmente un pequeño infierno para creyentes. Tal era la imagen de Dios que las personas le tenían miedo a Dios, pavor a Dios. Y como Adán en el jardín del Edén, tuve miedo y me escondí porque tú sabes cómo soy. Pero cuando Lutero realmente comprende el verdadero carácter de Dios, todo cambia en la vida de él. Y comprende que el archienemigo de Dios había representado falsamente el carácter de Dios. Y queridos amigos, si hay algo que la Escritura dice con claridad meridiana, es que Dios es amor. Y aunque Dios es justo en el sentido de la palabra justicia en la Biblia. La palabra justicia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nunca debe ser entendida desde el punto de vista del derecho forense, que es absolver al inocente y condenar al culpable, porque Dios siempre trata con culpables. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Más bien la justicia es la forma en que Dios interviene para mostrar que Él es justo, no los demás. Porque no hay justo ni aun uno en este mundo, pero Él es justo y actúa interviniendo para salvar a los suyos. En el Antiguo Testamento la palabra justicia se utiliza para hablar de los grandes actos redentores de Dios, cuando Dios interviene para redimir a los suyos, cuando Dios interviene para salvar a los suyos. Ese es el concepto de justicia, la liberación de Dios. Nada tiene que ver con el derecho latino, con el concepto forense de culpabilidad o absolución. La justicia es el acto redentor de Dios por el cual Él libera al responsable, libera al culpable de su culpa y no lo condena, en virtud de que el que estaba condenado aceptó a Jesús como su Salvador y Señor. Cuando Lutero comprende esto, para él el cielo se le abre. Empieza a ver a Dios como un Padre en el cual se puede confiar, un Padre al que uno se puede acercar, un Padre que nos ama más allá de nuestras miserias, y a Jesús como el hermano mayor que nos cuida y nos sostiene y entregó su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Cuando él comprende esto, entiende que no había cruz que él tenía que cargar para salvarse, porque el que tenía que cargar la cruz fue Jesús. Y al cargar la cruz dio un mensaje de cuánto vale un ser humano, cuánto vale la persona humana. El mensaje de la cruz es el mensaje del verdadero valor del ser humano. Yo os decía en una de estas noches que nosotros de un punto de vista químico valemos muy, pero muy poco. Con 50 euros, 60 euros podemos comprar todos los componentes químicos que hay en nuestro cuerpo. Contamos el fósforo que hay, el hierro que hay, el calcio que hay, la grasa que hay. Juntamos todo eso y hacemos algo. Muy poco, químicamente valemos muy poco. ¿Dónde está el sentido de nuestro valor? ¿Qué da el sentido de nuestra valía? Dos cosas. Primero, la creación.
Nosotros no somos hijos de un proceso eterno, interminable, que nos pasó de la bestialidad al raciocinio, sino somos imagen y semejanza de Dios, creados a la imagen de Dios, de un Dios que nos ama tanto que aún no tiene problema en compartir nuestra naturaleza, nuestra propia esencia, y se hace hombre como uno de nosotros. Pero por otra parte nosotros somos dignos, no solo por creación, sino también por la redención. Si hay algo que muestra el valor que tiene cada ser humano, es la cruz. La cruz nos dice a cada uno de nosotros que somos tremendamente valiosos para Dios. La cruz nos dice que no somos indignos. La cruz nos dice que no tenemos que vivir bajo el síndrome de la culpa. La cruz nos dice que nosotros no necesitamos vivir con una baja autoimagen de nosotros mismos. La cruz nos dice constantemente que nosotros no necesitamos vivir culpabilizándonos. La cruz nos dice que nosotros no necesitamos cargar con nuestros pecados y nuestras culpas, porque hay un sustituto para eso. La cruz nos habla de la dignidad que tenemos como personas y de cómo Dios quiere ayudarnos a que nosotros no vivamos con la mochila de la culpabilidad, con la mochila de la indignidad y con la mochila de la baja autoestima y la baja autoimagen. Cuando nosotros comprendemos esa inmensidad del amor de Dios, que lo llevó a entregar a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, a semejanza de Lutero, se nos abren los portales del paraíso. Y empezamos a tener no solo una nueva dimensión de nosotros mismos, sino del mundo que nos rodea, de todo, absolutamente todo cambia cuando nosotros comprendemos la obra de la redención. Cuando nosotros comprendemos que Dios en su amor envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La comprensión y la aceptación de la obra de Dios por nosotros en Cristo, que nos trae vida abundante, que nos trae vida eterna, es la que nos trae una nueva dimensión de la vida. Por eso un hombre que estaba tan apegado a querer salvarse por sus propios esfuerzos, pero que a la vez vivía culpabilizado y culpabilizando, que a la vez vivía condenado y condenando, que a la vez vivía sin paz y tratando sin paz alguna a otros, llamado Saulo de Tarso, cuando tiene un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco y comprende la grandeza del carácter de Dios, recomprende el carácter de Dios, entiende cómo es Dios y entiende realmente la obra redentora de Dios en Cristo, cuando él habla de eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es lo único que tiene poder para salvar a todos, judíos, griegos, a todos los que están dispuestos a creer. Y este hombre encontró la paz en el encuentro con el hombre de la cruz. Y encontró la dignidad con el encuentro con el hombre de la cruz. Y encontró una actitud nueva para traer paz, amor y dignidad a otros y dejar de ser un obsesivo perseguidor y destructor de la paz y de la vida de otras personas. Queridos amigos, yo estoy convencido que no hay nada como la fe en lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros para que nosotros tengamos una autoimagen correcta de nosotros mismos. Mirad, la autoestima tiene tres componentes fundamentales. Primero, la idea de pertenecer. Todas las personas necesitamos saber que pertenecemos a alguien, que somos amados por alguien, que somos queridos por alguien. Vivir sin afectos en la vida es muy complicado. Ya sabéis, a lo largo de la historia se trataron de hacer algunos experimentos con niños y de educarlos sin cariño, sin afecto, sin empatía, y lo único que se produjeron fueron personas prácticamente deficientes mentales. El amor realmente cambia la vida de la gente. La segunda característica de la autoestima es saber que somos valiosos, que tenemos valor, que tenemos algo para ofrecer. Y la tercera característica de la autoestima es ser competente, saber que se confía en nosotros, que se cree que podemos hacer una cosa u otra, que se cree en nuestras capacidades, que se nos da un voto de confianza. Estos tres elementos fundamentales de la autoestima es lo que Dios nos otorga. Porque Dios nos dice que le pertenecemos a Él, Dios nos dice que para Él somos valiosos y Dios nos dice que nos ama y que confía en nosotros. Así que desde el punto de vista de la visión de Dios, como ese texto que os mostré la vez pasada, Isaías capítulo 43, el versículo 4, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, es lo que nos tiene que dar a nosotros la visión de cómo tenemos que vernos. La perspectiva correcta de la autoestima, de la imagen personal
que muchas veces está marcada por la denigración, por la indignidad, por la culpabilización, no debe ser dada por el mundo exterior. El mundo exterior, el mundo que nos rodea a nosotros, puede decir muchas cosas de lo que nosotros somos y puede vernos como nos quiera ver. Pero esa visión que tiene el mundo exterior no es la visión que debe definir cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Tampoco nuestra visión debe ser la del mundo interior, porque muchas veces nuestro mundo interior tiene mucho ruido, tiene muchos problemas. Y puede ser que a lo largo de mi vida yo experimenté diferentes situaciones donde yo me he sentido tan indigno, me he sentido tan culpable, me he sentido tan mal, que luego me cuesta desapegarme mucho de esto. Y mi mundo interior siempre me puede estar diciendo que yo no valgo nada. Mi mundo interior me puede estar diciendo que yo no merezco nada, que no merezco que nadie me quiera, que yo no merezco que nadie me ame, que yo no hago las cosas bien, que yo no sirvo para nada. Mi mundo interior me puede estar dando mensajes negativos todo el tiempo. Porque puede ser que hay cosas que han afectado mi mundo interior, mi manera de mirarme a mí mismo, de sentirme y de pensarme a mí mismo. Y tampoco debe ser ni Satanás ni las fuerzas del mal las que determinan cómo me veo. Ese fue el problema de Judas. Mirad, el mundo exterior le decía a Judas que él era un traidor miserable. Su mundo interior le decía que él era un bellaco que había traicionado a un amigo. Y Satanás y las fuerzas del mal le decían que él, por lo que había hecho, no merecía vivir un segundo más en este planeta. Pero él se había olvidado de algo, de que unas horas antes de que él consumara su traición, alguien lo había amado tanto que le lavó los pies. Lo había amado tanto que le dio la copa del perdón. Lo había amado tanto que le dio el pan de la reconciliación. Y que sabiendo incluso lo que él iba a hacer, hizo esto por él. Por eso el mundo que nosotros tenemos que dejar que nos vea, la visión correcta, no es la del mundo exterior, el interior, ni Satanás, las fuerzas del mal. Es la de Dios y su palabra. Debemos dejar que Dios nos diga cómo debemos pensar de nosotros mismos, cómo debemos sentirnos a nosotros mismos. ¿Por qué si Dios dice que yo soy su imagen y semejanza, me voy a sentir menos que la imagen y semejanza de Él? ¿Por qué si Dios me dice que soy simplemente un poco menor que los ángeles, me voy a sentir todavía mucho menor de lo que yo soy? ¿Por qué no voy a construir mi imagen sobre lo que Dios dice de mí? Que a sus ojos soy de gran estima, soy honorable, soy amado. Por eso cuando nosotros creemos en Dios y nos ponemos en las manos de Dios, las puertas del cambio están abiertas. Buscamos santidad. Si estamos en Dios podemos tener la santidad de Cristo. Podemos ser semejantes a Cristo. Podemos tener la sabiduría de Salomón. Podemos tener la fe de Noé. Podemos tener la fuerza de Sansón, la capacidad intelectual de Pablo, la riqueza de Abraham y la fortaleza emocional de Job. Todo proviene de Dios. Y si nosotros nos ponemos en sus manos, nos puede regalar todo lo que realmente nosotros necesitamos para sentirnos bien y para suplir nuestras necesidades a lo largo del camino de la vida. Por eso lo importante es el valor que Dios nos asigna a cada uno de nosotros. Entonces debiéramos hacernos algunas preguntas, queridos amigos. La primera pregunta es, ¿puedo despreciar a quien Dios ama tanto? ¿Ha amado y ama tanto? Yo he encontrado a lo largo de la vida personas que simplemente no se quieren, personas que no se aman, personas que se aborrecen ellas mismas, personas que ellos ven que son su propio enemigo, ellos mismos, se odian hasta sus cuerpos. Nunca aceptan como bueno nada de lo que hacen. Creen que no merecen absolutamente nada. Viven con un complejo de culpabilización constante a lo largo de la vida porque no son lo suficientemente perfectos como se les dijo alguna vez que tenían que ser. Y viven amargados. Ni son felices, ni pueden compartir felicidad, tampoco ser felices a otros. Y la pregunta es entonces, ¿puedo entonces despreciar a quien Dios amó tanto? ¿Puedo despreciar a alguien al que Dios vio como tan importante que derramó todo el cielo como don en la persona de su Hijo para salvarlo? ¿Puedo despreciar a quien Dios ha honrado tanto? Con la honra de haber hecho algo extraordinario, asumir la propia naturaleza del ser humano. Fijaros que cuando Dios
asume la condición del hombre. Cuando se hace hombre, la palabra hombre viene del latín humus, tierra. ¿Sí? Cuando Dios se hace humus, cuando se hace tierra, es para mostrar que para Él somos importantes. Que Él no nos desprecia, al punto que toma nuestra propia naturaleza, no nos desprecia. Que Él quiere estar cercano a nosotros, que quiere que comprendamos que somos tremendamente dignos para Él. Y nos quiere honrar entrando a nuestra casa. Por eso veréis a lo largo del Evangelio a Jesús constantemente entrando a casas de personas, la mayoría de ellas, de dudosa calaña. Y sí, por ahí había uno que a los ojos de otros no era tan dudoso, pero también tenía sus cosas, como Simón el leproso. Pero Jesús entraba a las casas para honrar a las personas, porque con su presencia quería decirle, oye, tú eres valioso, tú eres importante, quiero honrarte. Porque Él quería mostrar que a los ojos de Dios somos valiosos, que Dios nos ama, que para Él somos honorables. Podemos despreciar a quien Dios ha valorado tanto. Puedo despreciarme a mí mismo si Dios me ha valorado tanto, pero voy más allá. Puedo no amarme a mí mismo si Dios me ha valorado tanto. Puedo culpabilizarme tanto a mí mismo. Puedo condenarme tanto a mí mismo si Dios me ha valorado tanto. Y puedo despreciar a quien Dios ha tratado con tanta provisión para tanto, al que le ha dado tanta provisión para todo lo que necesita a lo largo de su existencia. Esto es lo que nosotros tendríamos que preguntarnos. Deberíamos preguntarnos si puedo despreciar a alguien para el cual Dios ha hecho planes tan cuidadosos. Planes tan cuidadosos. Dios tiene un proyecto de vida extraordinario para cada uno de nosotros. A veces nos terminamos de entender la forma en que Dios va dirigiendo el camino de nuestra existencia. Pero Dios tiene un plan en la vida de cada uno de nosotros. Dios va guiando la vida de cada uno de nosotros, va asistiendo la vida de cada uno de nosotros. Y lo hace porque para Él somos estimados, somos honorables y somos amados. Porque Él nos quiere cerca, porque para Él valemos, porque para Él somos lo más valioso que hay en el mundo, porque para Él somos seres dignos de respeto, de consideración, de aprobación, de valía, porque para Él somos el objeto de su amor, porque Él nos ama con un amor más fuerte que la muerte. Por eso es que Pablo, que llega a comprender tanto el amor de Dios, un hombre que le costó tanto amar, él llega a decir que estaba convencido que absolutamente nada, ni el presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada de lo que existe, lo iba a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios es la cuerda más fuerte de Dios para acercarnos a Él. Porque Él sabe que realmente el miedo a la larga te espanta, pero el amor te modifica. Entonces Él utiliza las cuerdas de amor para atraernos a Él. De ahí que, queridos hermanos, cuando nosotros pensamos, vuelvo a la historia de los 12 espías, ¿os acordáis? La autoimagen, la percepción. Estos hombres que fueron todos juntos, que vieron lo mismo, pero sin embargo 10 veían gigantes, porque ellos se veían langostas, porque ellos tenían un bajo concepto de ellos mismos, porque ellos tenían una imagen distorsionada de Dios, de su capacidad, de su poder, de su amor. Su baja autoestima les daba una visión derrotista de la vida. 2, sin embargo, veían una tierra de leche y miel. 2 veían una tierra conquistada, porque su autoestima estaba centrada en el poder de Dios y les daba una visión totalmente diferente. A lo largo del camino de la vida, la forma en que nosotros nos percibimos a nosotros va a determinar cómo vamos caminando, cómo vamos pisando por este mundo. Cuando la vida está centrada en Dios, cuando la vida tiene una visión correcta del carácter de Dios, cuando la vida comprende correctamente la forma en que Dios nos trae el perdón, la redención a cada uno de nosotros, eso va a producir en nosotros, primero, liberación de la culpa. Segundo, sentimiento de dignidad. Tercero, sentimiento de que podemos superarnos. Cuarto, la capacidad para enfrentar los desafíos. Quinto, un crecimiento constante
en cada una de las áreas de nuestra vida. Y en sexto lugar, la paz interior de saber de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, como hijo de Dios, tengo un Padre que está a mi lado constantemente. No soy un huérfano en el universo. Tengo un Padre que me ama con un amor más fuerte que la muerte, que nada ni nadie puede romper de ninguna manera. Y como hijo del Todopoderoso puedo caminar por la vida, erguido, confiado, no en mí, sino en Él. Tranquilo, no por mí, sino por Él. Seguro, no por mí, sino a través de Él. Cuando nosotros realmente dejamos que nuestra visión de nosotros mismos esté marcada por lo que Dios piensa de nosotros mismos, entonces la vida tiene un nuevo comienzo. Es lo que le pasó a Lutero. Lutero fue un enano existencial, pero se transformó en un gigante espiritual. Y nosotros podemos elegir en buena medida si vamos a ser enanos existenciales y emocionales, o ser gigantes emocionales, existenciales o aún espirituales. No gigantes en el sentido que a veces hemos visto estos cíclopes míticos que aparecen, sino gigantes que hacen aportes significativos en la batalla de la vida, como este rey, que era un gigante físicamente hablando, pero pasó por esta vida haciendo aportes realmente significativos. Fue un gigante desde un punto de vista político, fue un gigante desde un punto de vista social, fue un gigante desde un punto de vista como gobernante, fue un gigante incluso desde el punto de vista intelectual para su época. Pero no necesitamos medir 2 metros o más de 2 metros para ser gigantes. Porque podemos medir 2 metros físicamente, pero internamente ser enanos. Podemos medir 2,5 metros y ser gigantes desde el punto de vista biológico, pero emocionalmente estamos disminuidos. Nuestro crecimiento se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque de alguna manera a lo largo del camino de la vida se pueden haber producido cosas que nos han dañado, que han herido nuestra alma, y hemos dejado que eso nos empequeñezca. La solución desde la perspectiva espiritual para eso es aceptar la visión que Dios tiene de nosotros mismos. Y para Dios somos gigantes. Para Dios somos sus gigantes. Porque para Dios no hay nada más grande en este mundo que cada uno de nosotros. Estos días, salí uno de estos días con mi nieto a andar. Y él veía la lluvia y veía las gotas de lluvia en diferentes lugares. Y me decía, ¿ves cómo una gota se come a la otra gota? Le digo, sí, es porque una gota más grande cae sobre otra gota más pequeña y se hace una gota más grande a la vez. Y me dice, ¿todas las gotas son iguales? Le digo, no. Si tú ves en un microscopio vas a ver que todas las gotas no son iguales. Pero los copos de nieve tampoco son iguales. Cada uno tiene un diseño diferente. Y le aproveché para decirle, tú eres único en este mundo. No hay nadie como tú. Eres irreemplazable. No hay otro ser en el mundo que se asemeje a ti. Dios te creó de tal manera que nada ni nadie te puede reemplazar en este planeta. Y para Dios eres lo más importante que hay, lo más valioso que hay. Saben, yo creo que Jesús, entre otras cosas, nos dijo que teníamos que aprender a ser como niños para que nos creamos cosas como esta. Para que nos creamos realmente lo que Él dice de nosotros. Con esa simpleza, no voy a decir ya ingenuidad, pero simpleza. A veces hemos dejado que nuestra mente se llene de tantas ideas, de tantos conceptos, de tantos cuestionamientos, de tantos peros, que no disfrutamos de la sencilla palabra de Jesús. Que no disfrutamos de los sencillos mensajes de valoración que Dios nos da en su palabra. Tenemos tanto ruido a veces en nuestras mentes que ese ruido distorsiona el mensaje de Dios para nosotros. Decodifica el mensaje de Dios. Y Dios me dice, mira, yo te amo tanto y te amo tanto, 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 que he enviado a mi Hijo por ti.
para que si tú crees en Él no perezcas, sino que tengas vida eterna. Y tú dices, sí, está bien, pero, sí, pero, puede ser, pero, porque en nuestra mente hay tantos conceptos que distorsionan el mensaje de Dios que no llegamos a entender la simpleza del mensaje de Dios. Decodificamos constantemente lo que Dios nos dice de manera simple. Cuando de pronto leemos que Dios nos ama, nos cuesta entender lo que Dios está diciendo. ¿Cómo que me ama? ¿Qué es eso de que me ama? Pero yo tengo defectos, ¿eh? Yo no soy perfecto. ¿Me ama? ¿Cómo es eso de que me ama? ¿Cómo que no tengo culpa? ¿Cómo que ya no hay condenación? No puede ser, porque yo tengo algunas historietas por ahí, cosas que no son del todo como debieran ser, a veces fallo. Tenemos tanta carga, tanta mochila emocional, tanta mochila teológica, que a veces nos olvidamos de la sencillez del mensaje de Dios. Termino contándoles una pequeña historia. Cuando yo conocí la Biblia, me puse a estudiar la Biblia, tuve algunas cosas que me ayudaron. Y en este viaje que hice, como yo digo, este viaje al pasado, pude reencontrarme con algunas cosas que tenían que ver con eso. Pude ir a la iglesia donde yo por primera vez me puse a estudiar la Biblia. Y pude ver ese sótano donde nos introducían para que ahí alguien nos enseñara la Biblia. Era un sótano que tenía una escalera de bajada, pero una vez que bajaba había un hombre que se paraba en la puerta y no te dejaba salir. Luego me enteré que le llamaban diácono a esas personas, ¿no? Ahí estaba él de guardia para que alguien entrara y luego si saliera lo animaba a volver a sentarse, ¿no? Pero otra cosa que me impactó y fue bonito volver a encontrarme con esta gente, personas con las que nos juntamos simplemente a leer la Biblia. A leer la Biblia porque ninguno era un teólogo, ninguno era un erudito. Así que a veces dedicamos horas enteras a leer libros de la Biblia. Y leíamos la carta a los hebreos, y leíamos la carta a los romanos. Y leíamos libros que podíamos entender, nos leíamos el camino a Cristo de punta a punta, nos leíamos el discurso maestro de Jesucristo de punta a punta, nos leíamos los evangelios de punta a punta. Y a lo largo de esos años que yo fui leyendo todo esto, leyendo tantos libros de la Biblia, leyendo tantas veces los evangelios, leyendo tantas veces el camino a Cristo, leyendo tantos libros que hablan de la vida de Jesús, recuerdo cuando fui a estudiar teología. Cuando estudié teología, yo siempre digo, nunca leí tantos libros, sigo leyendo, nunca leí tantos libros. Yo recuerdo cuando tomé una materia que se llamaba Hechos de los Apóstoles y Epístolas Paulinas. Todavía me acuerdo cuando el profesor nos entregó el plan de cátedra. Todas las horas de lecturas que teníamos, los libros que teníamos que leer, toda la carga académica. Pero yo les voy a hacer una confesión ahora, por favor no se lo cuenten a nadie, porque en una de esas me quitan el título. Cuando llegaban los exámenes, yo sacaba notas altísimas, pero no por leerme todos esos libros que me habían dicho, sino por las horas que había pasado con este grupo de jóvenes, leyendo las epístolas, leyendo los evangelios y leyendo estos libros que hablan de Jesús, que transforman la vida. La sencilla palabra de Dios, recibida de manera simple, realmente nos ayuda a tener una nueva dimensión de la existencia. Simplemente tenemos que dejar que Dios nos hable, nos susurre suavemente, tiernamente las cosas. Y dejar de lado todo ese ruido que hay en nuestra mente, todos esos preconceptos que muchas veces hay sobre cómo debemos creer, lo que debemos ser, lo que debemos hacer. Simplemente dejar que Dios nos hable simplemente en su palabra, como Él lo hacía en la tierra. Mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo, mirad la mujer que barre la casa, mirad el pastor que busca la oveja, mirad el padre que mira al horizonte esperando al hijo díscolo que se ha ido. Mirad esto, mirad lo otro, mirad la que amasa, mirad a los que pescan, mirad. En esas cosas simples de la vida, Jesús nos enseñó que podíamos encontrar un mensaje de Dios y Él lo daba para nosotros, de una manera sencilla, de una manera simple.
Necesitamos redescubrir el auténtico carácter de Dios. Necesitamos aceptar lo que Dios piensa de nosotros mismos, porque de esa manera nuestras vidas tendrán no un sentimiento de culpabilidad, de indignidad y de impotencia, sino que viviremos sintiéndonos como Dios nos ve y como quiere que nosotros nos veamos. Porque a los ojos de Dios somos de gran estima, somos honorables y somos amados. Que Dios nos ayude para vernos, no como nos ve el mundo exterior, no como muchas veces nos hace ver el mundo interior, no como nos hace ver Satanás y las fuerzas del mal, sino como Él, desde su amor y su gracia, nos ve a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Mañana, si Dios quiere, nos vemos otra vez. Vamos a pedir a Dios que nos acompañe a nuestros hogares. Buen Dios, buen Padre que estás en los cielos, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias por amarnos, gracias por que para ti somos valiosos, porque para ti somos importantes, somos dignos, y porque tú nos amas con un amor que no entendemos del todo completamente de este lado de la eternidad, pero que es un amor que nos motiva, que nos anima, que nos ilusiona a confiar en que ninguna condenación hay si estamos en ti, en que tú puedes liberarnos de toda culpabilidad y que tú puedes ayudarnos a seguir creciendo cada día hasta el encuentro final contigo en el reino de los cielos. Guárdanos en tu amor, danos un buen descanso esta noche y permítenos volver mañana a este lugar para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.